antesala de lo que va a ser el paro general del jueves, que por otra parte está confirmado sin actividad bancaria, sin trenes, sin subtes, sin colectivos, por lo pronto con alto impacto en capital y conurbano, veremos en el interior y sin clases, con escuelas que eventualmente no van a impartir normal dictado de clases, salvo algunas privadas, etcétera. Buenas noches, mucho más fuerte de lo que se suponía la semana pasada. O sea que la semana pasada aire, era, digamos, estamos evaluando, algunos especulaban que lo levantaban. Bueno, la información que manejo para mañana es que el jueves se va a sentir y mucho fundamentalmente en el AMBA. Claro, ahora no lo levantaron teniendo en cuenta que había un camino de negociación y que fue anunciado con mucha antelación. Yo creo, es una especulación, no sé qué información tenés vos, Alejandro, porque después de la aprobación de la ley bases en diputados, lo que quedó en evidencia es que había habido una negociación, o llamarlo como quieras, ¿no? Algún intercambio de ideas entre el proyecto original de reforma o de modernización laboral y lo que finalmente fue aprobado, que beneficia parcialmente a los sindicatos, si bien tampoco están de acuerdo con esta reforma aprobada. Entonces, me parece que fue una muestra de decir, bueno, nosotros no negociamos nada, incluso lo dijeron públicamente, acá está nuestra medida de fuerza ratificada, ¿no? Sí, en todo caso uno podría pensar que al gobierno también le es funcional. Y le es funcional. Yo creo que sin palco veremos con qué nivel de movilización. Hay una foto de toda la dirigencia gremial con los senadores del Unión por la Patria hoy en el Senado, mientras la buscamos. Mañana va a haber una conferencia de prensa donde se van a dar detalles. Estuvo Cachorro Godoy de ATE, estuvo Daniel Catalano de ATE Capital, estuvieron Hugo Yasky y otros, el legislador nacional. Pero digo, me da la impresión que no va a haber palco. No va a haber palco ni va a haber movilización. No va a haber movilización tampoco. Claro, pero salvo sí va a haber paro. No, pero es que ya tuvieron una movilización importante. Sí, perdón. Las pequeñas empresas ya le están avisando a los empleados que no vayan, si no la productividad no es la mejor. Están trabajando a media máquina, para decirlo así. Entonces, ¿para qué vas a venir? Ya los propios pequeños empresarios le están diciendo a los empleados, si no podés venir, no venga. Esta es la foto del día de hoy donde estaba Gerardo Martínez también, no es poca cosa. Entre los que fueron a visitar un grupo de senadores importantes, ahí se ve, por ejemplo, Sergio Uñaque, el ex gobernador de la provincia de San Juan. Pero además, perdón, chicos, que me intromezca de nuevo. Los sindicalistas que a principio de año estaban viendo qué pasaba, Cavalieri se sacaba fotos con el gobierno nacional, recuerdan esas fotos, hoy están todos detrás del paro. Sí, bueno, ahí estaba también Héctor Daer, perdón, ¿no? Sí, va a ser un jueves muy administración de Mauricio Macri, ¿no? Si se da todo lo que estamos pensando, recordemos que en la gestión de Alberto Fernández y de Cristina Kirchner prácticamente no vimos este tipo de imágenes. No hubo protestas, pese a que la economía realmente estuvo muy mal y en términos sociales la Argentina decayó muchísimo, aumentó muchísimo la pobreza. Esto es volver un poco a la posición del sindicalismo en la era Macri, ahora con Milei, que es un contexto, les diría, social y sociológico distinto. Sí, la posición del sindicalismo histórica cuando no gobierna el peronismo. Hoy la información que también trascendía de la reunión que mantenían dirigentes sindicales con senadores del kirchnerismo o de Unión por la Patria o del peronismo es que la bancada kirchnerista iba a pedir que entre los expositores que hay en estos días de trabajo en comisión haya CGT, haya CTA y algún representante de la OIT, ¿no? Iban a hacer esa convocatoria. Eso quieren que ocurra en el plenario del jueves. En ese contexto es que todo el mundo presagia en el Senado que no hay dictamen el jueves, que se complica la idea de aprobarlo sin más y sin modificaciones el 16, que eventualmente algún cambio se le va a introducir, aunque en general sería aprobado, aunque está todo muy finito. Algunos senadores están esperando las conversaciones con los gobernadores, senadores que pueden ser el desequilibrante. Entre otros, Rolando Figueroa está volviendo de Houston, el gobernador de Neuquén creo que llega el jueves. Los radicales ahora todavía Los radicales están ahora con los gobernadores radicales que fueron a verlos. Maximiliano Abad logró finalmente que el kirchnerismo no se imponga en la idea de posponer el arranque del tratamiento en comisión porque querían impugnar todo este tratamiento a propósito de la fe de ratas que tuvo que reconocer Martín Menem que se hizo tras una mala redacción de lo que se había aprobado en diputados. Yo creo que está todo muy complejo. Ahora, el dato me parece más importante, más allá de si impuesto a las ganancias sale o no sale, donde está todo muy tenso y finito, es el artículo 81 del reglamento, que yo no sé si en el gobierno se percataron, lo leyeron, lo puntearon, si alguien lo estaba observando o no. Ningún proyecto de ley desechado totalmente por una de las cámaras podrá repetirse en las sesiones de aquel año. Acá no va a haber un rechazo total.
ninguna de las cámaras puede desechar totalmente un proyecto que hubiera tenido origen en ella y luego hubiese sido adicionado o enmendado por la Cámara Revisora. O sea, no puede desecharlo, no puede no tratarlo. Pero si sigue, si el proyecto fuera objeto de adiciones o correcciones por la Cámara Revisora, debería indicarse el resultado de la votación a fin de establecer si tales adiciones o correcciones fueran realizadas por mayoría absoluta de los presentes o por las 2/3 partes de los presentes. ¿Qué quiero decir? Si el Senado le introduce adiciones o modificaciones con mayoría simple, porque acá no va a haber 2/3 partes modificando algo, cuando vuelva a diputado puede votar el mismo proyecto que aprobó diputados, sin ninguna de las modificaciones del Senado, y convertirlo en ley, sin más, con la mayoría de los miembros. O sea, sale. Es Correcto. como la lotería, no sé cuál es el Sale. La Cámara de Origen va a poder, por mayoría, diputados, absoluta de los presentes, que es el dato, aprobar el proyecto con las adiciones o correcciones introducidas o insistir en la redacción originaria, a menos que las adiciones o correcciones las haya realizado la revisora por 2/3 partes de los presentes. Eso no va a ocurrir. Que no va a pasar. Que serían 48 senadores. Una Y mayoría eso en tan ningún calificada. caso va a suceder. No. Ni aún en el impuesto a las ganancias, creo. Por lo tanto, acá hay un estrés y una épica sobre un debate en el Senado que no es tal. Sí, vacío entiende lo de que quiero contenido. decir? Incluso te digo Sí. más, lo que estás leyendo me parece sumamente interesante en el contexto de la reaparición, no, porque ya había hablado hace 3 días, Cristina, no, pero de la aparición otra vez de Cristina en el Instituto Patria, porque a mí me lucía esta sobre aparición de Cristina a, bueno, el temor que tiene de mostrar una derrota política en el territorio propio, que es el Senado. ¿No? Entonces Cristina necesita, independientemente de que después, como vos leías el reglamento, vuelva a diputado si al presidente Milei le salga la ley, yo creo que Cristina le preocupa poco si Milei va a tener o no el instrumento, porque entiende que tampoco va a cambiar demasiado el derrotero del gobierno con la ley aprobada o no. A ella lo que le importa es mostrar que en el Senado puede sufrir una derrota política sin precedente. Sí, Que puede es ser. perder el territorio propio, ¿no? Alguien me pregunta por chat si la Cámara de Origen puede eventualmente introducir nuevas adiciones o correcciones a las realizadas por la Comisión Revisora. Bueno, no, efectivamente eso no va a poder ocurrir. Con lo cual es o lo que se aprobó en diputados o en su defecto las Las modificaciones, que le hagan en modificaciones el del Senado, correcto. ¿Qué podría pasar políticamente? Que te hagan modificaciones en el Senado, fruto de acuerdos, y que después vos los rompas en diputados y apruebes eso. Como también implicaría romper pactos si el presidente veta parcialmente algún aspecto de esa misma ley, pero también está entre sus facultades. Más allá de la parte técnica que le estás explicando perfecta, Paulino, hay una cuestión acá de narrativa política importante también para la construcción de modelo de país, para el imaginario que quiere construir Milei, puertas adentro en la Argentina y también puertas afuera. Vemos, a partir de lo que pasó esta semana, en esta corta semana por otra parte, que a Milei le importa mucho cómo lo ven afuera y que le importa mucho traer plata de afuera. Y para convencer no alcanza solo con recitar perfectamente todo lo que dice la escuela austríaca. Tiene que mostrar que tiene asidero político, algo de lo que dice. Por eso no es lo mismo que le vaya bien o que le vaya mal en el Senado desde el punto de vista de la narración del discurso político. Bien, Para porque Cristina eso es lo mismo, le da o sea, para ambos. fortaleza. Tiene el mismo Porque capital Milei simbólico, tiene digamos. mucho de kirchnerismo al momento de Claro. hacer discurso político. No estoy diciendo que las ideas económicas sean iguales, ni siquiera son parecidas. Ahora, al momento de construir política, son bastante parecidos y se diferencia bastante de lo que era Macri. Quiero decir que en todo este contexto, además, hay conflictos salariales todavía no zanjados que están dando que hablar. Mañana hay un paro donde, en la provincia de Santa Fe, de los docentes, donde el gobierno de Puyaro ha dicho, yo voy a descontar ese día de paro, y los gremios dicen que van a apelar esa decisión. Así que la situación allí está muy tirante, porque además serían 2 días sin clases normales en los colegios de la provincia de Santa Fe. Y los petroleros de Vaca Muerta empiezan un paro mañana, por 48 horas, lo confirmó el propio Marcelo Rucci, que le envió un mensaje a Nación muy duro, contestatario, por el famoso regreso del impuesto a las ganancias, que Nacho Torres el fin de semana, gobernador de Chubut, dijo, ningún senador de la Patagonia lo va a votar tal cual está porque implicaría poner dentro del esquema de pago de impuesto a las ganancias a muchos trabajadores bajo convenio de sectores neurálgicos de las provincias del sur, en particular
las patagónicas a propósito de no solo el petróleo, sino minería y también la actividad bancaria que tiene un plus por zona de favor. Recordemos, Paulino, también que en la Patagonia se han dado casos ridículos de gente que no quería trabajar una hora extra más porque iba a cobrar menos por la aplicación del impuesto a las ganancias. Es decir, es algo a considerar también. Sí, y que en el proyecto de ley está establecido que no se quita la hora extra del pago de impuesto a las ganancias. Te lo computan, porque en algún momento el borrador inicial establecía que eso se Pues sacaba. anda a conseguir a alguien que quiera laburar si haciendo horas extras va a ganar menos. Bueno, por eso digo, con lo cual es complejo. No lo harán. Probablemente va a ser una discusión Ese es que un se va a dar. problema. Ahora, bueno, en todo este contexto que estoy describiendo y demás, definitivamente la economía le ha dado señales, en lo financiero no hay duda, extraordinarias a Milei. Que digamos, la inflación, todo el mundo ya presagia, está en un dígito en abril, ya no se discute más, lo dijimos acá en febrero. Efectivamente, vamos camino a un 3-4%, probablemente mensual a partir de julio. La discusión en todo caso va a pasar por otro andarivel, si la economía puede recuperarse en B, o si es una L, si es una U, si es la pipa de Nike, qué sé yo. Pero todo el mundo está descontando que abril, mayo son los meses más duros y que en algunos segmentos estamos viendo algún tipo de rebote. Por caso, la construcción, que cayó más del 30%, en abril creció un poquito, 6 respecto a marzo. Por lo menos el índice Construya. Veremos qué dice el INDEC esta semana respecto al dato de marzo, que es un dato más viejo. Asterisco con respecto a esto. Hay una gran metamorfosis en el mundo de la construcción. Es decir, se retiró el Estado como gran inversor Correcto. en obra pública, aparece el crédito hipotecario, con lo cual el sector privado debería empezar a traccionar algo, no en la misma proporción, naturalmente. Yo creo que de todas maneras acá estamos frente a la perspectiva de... yo creo, sinceramente, que estamos ante la perspectiva de que Milei tenga en lo financiero lo que no tiene en la política y que tenga en lo financiero lo que no necesariamente la economía real le devuelva Sí. en el corto plazo. Claro, bueno, la micro, ¿no? Porque paralelamente Sí, tenés que mirar efectivamente. otros indicadores vinculados con el empleo, con el poder adquisitivo, que puede tener algo de recomposición vía baja de la inflación. Hoy se conoció el relevamiento de expectativas que hace Exacto. el Banco Central, y creo que para mayo ya daba entre 7,1 y 7,5. Mayo es mañana, ¿no? Porque es el indicador que conoceremos que no estamos, ahora, claro. sino el próximo, pero es muy pronto, quiero decir. Pero bueno, eso tiene matices, me parece, ¿no? Sí, totalmente. No quiero ser aguafiestas. Está claro que la inflación está en un proceso de caída. ¿Qué quiere decir? No es que, porque hay mucha gente que se confunde con respecto a esto, no es que baja la inflación, sino que los precios aumentan menos. Eso es cuando nos referimos habitualmente a una baja de la inflación. Acá el problema, primero que nada, nos vamos estacionando en niveles más bajos de inflación, pero todavía altos. El problema es que es en un contexto absolutamente recesivo. De una fuerte Y con un cepo cambiario. Es decir, uno tiende a pensar, no vamos a hacer futurología, pero sabemos que un deterioro de la actividad económica tiende a bajar la inflación porque, claro, al haber menos actividad se convalidan menos precios tan altos. Esto por un lado. Y al mismo tiempo, si se libera el cepo cambiario, ¿qué pasa? ¿Baja el dólar, como dicen algunos? ¿Sube el dólar? ¿Quién lo sabe? Digo, son todos signos de interrogación. Con respecto a la economía, vos lo dijiste perfecto, Hoy Paulino. el Central, perdón, compró otra vez, ¿no? Dólares. Sí, está en esa carrera y le está saliendo bien, repito, con cepo cambiario. Algunos lo discuten, pero hay cepo cambiario en la Argentina. Acá la cuestión económica está planteada en dos cosas a propósito del relevamiento de expectativas que hace el Banco Central. La inflación se está orientando a la baja. Esto es indiscutible, Sí. con todos los peros que acabamos de decir. Ahora, la actividad económica no está creciendo. Hay algunos sectores que pueden mostrar alguna cosa mejor, otros no tanto, pero no se puede decir que estamos en una recuperación de la economía y este año se espera que la economía caiga hasta 3,7%, cosa que es una locura. Sí, en cualquiera de los casos, Pablito, digamos que los sectores vinculados a la exportación están todos con números positivos. El campo, por la sequía del Sí. año pasado. Bueno, los petróleo también. hidrocarburos, petróleo. Claro. Estuve en Neuquén, vine de allí hoy. La expectativa es enorme en términos del complejo de Vaca Muerta. Piensen que tenemos el cuadro de regalías. Este es un cuadro de la provincia de Neuquén. Para que ustedes observen, Neuquén es, después de la ciudad de Buenos Aires, la provincia que menos le demanda de recursos al gobierno nacional. 80% de lo que gasta lo recauda. Estos son los ingresos por regalías. Estamos en casi 1.500 millones de dólares el año pasado. Este año ya en más de 1.600. La perspectiva es que para el 2030 le ingresen regalías por, efectivamente, más de 4.000 millones de dólares de regalías. ¿Se entiende? Esto es un increyendo, son proyecciones Sí. crecientes
de una actividad que no solo no baja, sino que todos los meses tienen niveles de fracturas récord, con ingreso de más jugadores, de más actores, y además con mucha infraestructura que hay que rápidamente construir, para lo cual el Gobierno Nacional tiene que autorizar. La provincia ya consiguió una ley de endeudamiento de 500 millones de dólares, 350 millones van a ser volcados a obras de infraestructura, con un mecanismo muy interesante. Las empresas que llevan y trasladan los productos para hacer el fracking y para extraer el gas y demás, se van a comprometer a pagar X cantidad de viajes, peajes, con lo cual esa va a ser la garantía para que la provincia vaya y le pida plata a los bancos, que se lo va a repagar este complejo de empresas por los próximos 5 o 6 años. Efectivamente, yo creo que ahí es casi una escisión del resto de la economía o de buena parte de los sectores. Déjame agregarte algo. También lo que están trabajando es en la infraestructura. ¿Y cómo la están trabajando? Obligando a las operadoras a que radiquen sus trabajadores dentro del ámbito Vaca Muerta. ¿Para qué? Para que las combis no vayan hasta la capital de Neuquén, no vayan hasta Centenario, no vayan hasta Zapala. Todo se concentra ahí. Sí, pero para eso tenés que tener efectivamente, como decís, infraestructura. Una ruta buena, ¿no? Una ruta buena, entre otras cosas. Saben que en el capítulo judicial, a mí, yo cuando volvía, lo que me desentendí un poquito de los temas, y cuando volví leo que entró una denuncia penal y que todo el gobierno no tomó resolución de quien está presidiendo la aduana actualmente en la Argentina. Exactamente. Eso me parece un escándalo denuncia de grave, magnitud grave. y Dos profundidad. denuncias, no una. Dos denuncias ingresaron. Bueno. Una la hizo Marcela Campagnoli y la otra la hizo la Fundación Apolo. Por el presunto delito de cohecho y por el presunto delito de lavado de activos y abuso de autoridad y negociaciones incompatibles. ¿De qué estamos hablando? Rosana Ludovico es la titular de la aduana. Y justamente lo que hizo ella en el año 2022 fue tomar un préstamo por cierta cantidad de dinero. 250.000 dólares. 250.000 dólares exactamente, supuestamente para la compra de una vivienda en Canning, una vivienda de fin de semana, con quien era entonces su marido, que también trabaja en la aduana, en el sector de encomiendas y postales internacionales. Lo cierto es que esta empresa, escuchen el nombre, Promarlon S.A., está investigada por contrabando. Entonces, lo que están investigando es cómo esta mujer contrae deuda con esta empresa, porque es un préstamo, o sea, está contrayendo deuda con una empresa que está denunciada y que está siendo investigada por contrabando. El crédito se concede en 2022, para que ustedes tengan Exacto. una información adicional, ayúdame Lourdes. Y 2 meses antes del préstamo, Claudio Gabriel Slayen, que es el presidente de la empresa, Correcto. que le presta a la titular de aduanas 250.000 dólares para comprar una casa con fondos que no tenía, Él da la orden de hacer. se acogió a una moratoria en agosto del 2022, 2 meses antes del préstamo, para pagar deudas aduaneras que habían sido ocasionadas por el contrabando agravado en el que incurrió la empresa, que la propia Dirección de Aduanas pudo probar. Por eso se acogió a una moratoria Claro. 2 meses antes de un crédito que le extiende luego el presidente de la compañía, da la orden a la titular de la Dirección Nacional de Aduanas hoy, que en aquel momento era la número 2 y que Javier Milei ascendió tras la salida de Guillermo Mitre. Bueno, Campagnoli en esa misma denuncia donde valga la redundancia, denuncia a Rosana Ludovico, a su expareja también, denuncia a su cuñado. Porque este hombre de nombre Alejandro Lucano habría constituido una sociedad con Freddy Lijo. ¿Quién es Freddy Lijo? El hermano de Ariel Lijo, candidato a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Dato adicional, en esta empresa se conoció que además no está registrada ante la AFIP, porque el crédito lo da la empresa, no a título personal del presidente, para dar créditos. Una pinturita todo. Todo esto después de que Milei dijera en alguna entrevista, si alguien incurriera en un acto Sí. de corrupción, le pega una patada en el culo. Pero no Bueno. incurrió ahora, incurrió antes. por eso 2022. capaz que... Bueno, pero se Cuando destapó ahora, trabajaba en puede el no gobierno de conocerlo. Alberto Fernández, decís vos. Puede no Hoy ya no. conocerlo. Pero Se han efectivamente ido del conocido gobierno el por mucho escándalo, menos. No, destapada la olla, sí, con sí, denuncias sí. penales, con pruebas fehacientes, con una relación que está muy
reñida con la ética, porque, insisto, la titular de aduanas obtiene un préstamo de una empresa que se acogió a una moratoria por haber contrabandeado de manera agravada, por lo tanto, por haber incumplido las normativas que debió cumplir, que impartía la propia aduana, cuya número 2 le pide un crédito de $250.000 para comprarse una casa en Canning. Nunca se iba a imaginar que iba a ser mucho. número 1 de la aduana, me parece. Probablemente. No, pero bueno, es escandaloso. Por supuesto que la justicia debe investigarlo, pero la bolsa con dinero de Felisa Miseli en el baño del Ministerio de Economía, Correcto. Acordate. al lado de esto, o sea, realmente si esto se comprueba es muy delicado y es escandaloso. muy serio. Muy serio. Muy serio. Bueno, mientras tanto, hablando de la justicia, también se admitió hoy un amparo de la Federación Universitaria del Comahue contra los recortes de Milei. Veremos en qué se traduce. Hay muchas demandas judiciales por los recortes. Veremos qué hace la justicia al respecto, hasta que la política lo ordene, eventualmente, si es que esto ocurre. Y por cierto, después el otro gran tema, Pablo, yo creo que es que aparecieron los billetes de 10.000 pesos. Finalmente, todo el mundo decía, en la escalada inflacionaria nos queda todo corto. Bueno, Había contado acá que iban a llegar, Sí. si mal no recuerdo. Sí, lo contaste. Todo lo contaste vos. No, todo, no, todo, no, Siempre todo. anticipas todo. No me digas eso porque- Sí, el número de la inflación, los billetes de 10.000, Bueno, muy bien. Cuando le todo. pego me gusta que me lo digan. Sí. Si no le pego, es las pocas veces que no ocurren. Vamos, nos Muy metemos bien, muy directamente bien. con el billete de 10.000 pesos que ya está en la Argentina, se empezó a distribuir en los bancos y ustedes lo van a ver cada vez más con el correr de los días. Si van rápidamente al banco mañana a pedir un billete de 10.000, seguramente no lo encuentren, porque esto va a llevar tiempo y posiblemente este abastecimiento se normalice a partir del mes próximo, es decir, va a tomar mayo y también va a tomar junio. Quiero contarles, esto seguramente ya lo vieron a lo largo de todo el día, quiero contarles lo que no vieron a lo largo de todo el día y es la historia increíble, la historia fantástica detrás de estos billetes de 10.000 pesos. Resulta que no se hicieron en la Argentina, ni uno de estos billetes se hizo en la Argentina. Todos vienen de China. China no era un proveedor habitual de billetes para el país, pero ahora sí lo es. Ustedes deberían preguntarse por qué, si la Argentina tiene su propia imprenta que hace billetes, se llama Casa de Moneda. Bueno, resulta que Casa de Moneda tiene deudas con el Banco Central, es decir, le debe partidas de billetes al Banco Central. Tiene deudas con proveedores de afuera y además el gobierno no la quiere capitalizar, con lo cual esta empresa pública está muy complicada. ¿Qué decide Santiago Bausili, presidente del Banco Central? Los compramos afuera, cosa que ya venía haciendo el gobierno anterior, este gobierno lo profundizó. Resulta que este billete viene de China y también el de 20.000 pesos, que va a llegar en diciembre, va a venir de China. ¿Qué palabra dije mucho hasta ahora? China. China. Y cuando uno dice mucho China, ¿quién se despierta? Estados Unidos, obviamente, porque Débora se ríe. Pero es efectivamente así. Resulta que en Estados Unidos tomaron nota de que de la expansión china, China se quiere expandir también en el mercado de billetes, en el mercado de provisión de billetes. Resulta que una compañía norteamericana, se llama Crane, es muy importante, pasaba un precio alto, pero cotizó más barato. Y se metió con una parte de la licitación de los billetes de 10.000 pesos, con lo cual ustedes a partir del mes próximo, cuando vayan... Interesante, ¿no? Obvio. Ustedes a partir del mes próximo, cuando vayan a un comercio, Muy quieran bien. pagar con un billete de 10.000, tienen dos opciones. Es altísimamente probable que se haya fabricado en China. Es en menor medida probable que se haya hecho en Estados Unidos, pero de ninguna manera se fabricó en Uno Argentina. viene con 2 caramelos y el otro no. O sea, mañana empiezan a Comparen la llegar, calidad. mañana empiezan a llegar a los bancos, pero tengo entendido que para que adaptar los cajeros y que esté Eso funcionando puede a pasar full, mucho tiempo. dicen los bancos que en junio. Eso, Dicen o sea, los bancos el que mes en que viene. junio. Sí, Ojalá. pero acá hay... Con Todavía todo no respeto a los llegaron a bancos. todos los bancos los de 2.000. Claro, Pablo. una engaña pichanga. Capaz que te ponen dos cajeros Exacto. con los de 10.000 y el resto de los Engaña cajeros no pichanga, lo no te hacen. tenía diciendo Le esas engaño cosas. pichanga. No se usa este lenguaje solo en las flores, Paulino. Quiero decirles algo más. ¿Les puedo tirar una bomba ya que estamos acá? Diga, diga. Solo porque me envalentoné. Sí. ¿Puede haber un billete de 50.000 pesos en la Argentina? Y sí, este ritmo, no llenas un tanque de Sí, nafta. Puede tal haber. cual. Pero eso habla muy mal de la economía argentina. O sea, habla bien del sinceramiento, porque durante años el kirchnerismo se negaba a tener billetes de mayor Sí. denominación, pensando que como teníamos muchos billetes y muchos papelitos en el Eso daba la bolsillo, impresión de que éramos inflacionarios, digamos. claro, y que teníamos mucho dinero. No, sí, la Una realidad no cosa, te lo mostraba, bueno, digamos. absurda. Está bien.
Pero hay Digo, un- me parece bien transparentar la necesidad de tener billetes de mayor Mirá. denominación, pero es un descalabro tener un billete que vos estés hablando de la posibilidad de que se piense en billete de 50.000 pesos, habla de lo que es la economía argentina. Sin duda. Pensá Yo lo qué haría igual, moneda, claro, pero qué moneda, qué país que tenga la denominación cual fuese de su moneda local tiene billetes que representen esto, ¿no? 50.000 pesos, serían 20.000 los- pesos. son 50 dólares, 10.000 ¿no? Los pesos. 500 euros. Bueno, sí. Son sí. 50 dólares. 50 dólares. Bueno, el billete de mayor denominación en el mundo es de unos 57 dólares, con lo cual en el contexto internacional no estaríamos tan desubicados. Pero ¿quién no quiere un billete de 50.000 pesos o por lo menos tiene dudas? Milei. Caputo. Caput. Ah. Ujú. Vayan por la vía digital y blanqueen toda la plata. Una cosa importante, cuando salió el billete de 100 pesos en el 2017, yo recuerdo perfectamente, llenaba un tanque de nafta. Sí. 100 pesos. 2017. 7 años después, Bueno, pero necesitas ¿cuánta uno de inflación hubo? 50.000 Y no llegás. y no llegas. No llega. ¿Cuánta inflación tuviste en 7 años? Me haces haces esa esa pregunta, pregunta muchísimo. No, lo Ya que perdí la impacta cuenta, es la pero bueno. cantidad de ceros, ¿me Muchísima. entendés? Sí, Hablar olvidate. en términos de No, miles, ¿no? Que es la Olvidate. triste historia de la economía argentina, empezar a sacarle ceros a... Me quedé pensando. Después te voy a Che, hacer la cuenta. dale. Lorenzo. Me la- Salvador Vitelli escribió algo ayer sobre el tema de la soja. No sé cómo cerró hoy, pero ayer había tenido alzas importantes y despertó finalmente. Todo esto a propósito de lo que está pasando en Brasil, que es una tragedia climática en el sur con más de 90 muertos, 80% de Porto Alegre sin agua potable, 134 desaparecidos, una calamidad total, ¿eh? Faltan alimentos, medicinas, servicios básicos. La preocupación de Lula es tremendo, esto no ha acabado, ha dicho. Un agua que no para de subir y que finalmente afecta a más poblados. Bueno, pero por estas inundaciones, la soja sube por menor cosecha en Brasil. Bueno, en lo que va de mayo, 4,2%. Perdió en abril, 3,5%. Recuperó, aunque sigue con una caída del 7% en el año, dice Vitelli. Promedio desde 1990, 485 dólares. Mirá. Hoy, ¿cuánto vale? 445, muy cerca. Qué bien nos vendría una suba hacia los 500, dice Salvador Vitelli. Y dale Bueno, un poquito si eso más, ¿no? ocurre, la soja va a ser peronista, Milei también. Y bueno, Siempre dijeron que la soja era no hay peronista. diferencia tampoco. A ver. Bueno, ¿cuál fue la soja de Néstor? La famosa soja de Néstor Kirchner cuando asume en el año 2013, era la soja a 600, Claro, encima de los 500. a 600 dólares Sí, casi. creo que se llevó a 600 en 2008 con Sí. Cristina y venía de 150 promedio con De la Rúa, estaba arriba de 300 ya con efectivamente... Bueno, dejamos un pequeñísimo acto de desagravio, una pequeña disrupción. De la Rúa tuvo las peores condiciones macro que te puedas imaginar. Tuvo suba de la tasa de interés norteamericana y caída en el precio de la producción primaria argentina. Ningún gobierno puede salir adelante con eso. Mientras tanto, bueno, todo esto, en la Argentina están pasando algunas cosas climatológicamente hablando. Hay una imagen de Corrientes donde están llevando el ganado por el agua que está bajando, la crecida de los ríos, la preocupación que eso genera. Esto Mira. es lo que hace un productor agropecuario que quiere cuidar que sus vacas no se mueran. Así trabajan en algunos lugares de la Argentina donde también se hace patria. Mientras tanto, en Bariloche, por las intensas nevadas en el sur, tempranas, esta semana no han tenido clases. Se han suspendido las clases ayer, también hoy y el pasado día viernes. Y es más, hubo vuelos que tuvieron que ser reprogramados, el aeropuerto estuvo prácticamente sin funcionar a pleno, en un contexto de nevadas muy intensas, tempranas, que auguran una buena temporada probablemente invernal, pero que no dejan de tener algunos contrastes. Hubo gente varada incluso en Neuquén, sobre la ruta 40, en el camino de los 7 lagos, San Martín de los Andes muy afectado, Villa Langostura también, y recién hoy se habilitó el tramo El Bolsón-Bariloche, que estuvo cerrado durante el transcurso del día de ayer por la nieve muy intensa del domingo y también particularmente de ayer. Miren lo que son las imágenes, parece pleno invierno. Sí. Estamos Sí. en comienzos de mayo. Recuerden que el año pasado tuvimos nevadas inclusive hasta octubre. Efectivamente, Bueno. acá hay un cambio bastante importante. Los dos ¿no? temas se relacionan, ¿no? Lo que está pasando, la tragedia en Brasil y esto, el cambio climático es ineludible como explicación o parte del problema, ¿no? Sí, muy probablemente porque además se combina con temperaturas muy altas. En el norte argentino hemos tenido temperaturas el fin de semana de 35 grados de térmica. 35 grados. Neuquén ayer hacía 20 grados, ciudad capital. Y sin viento, lo cual era una rara... Esto es Bariloche. Por ejemplo, la imagen de... A esta hora, mira vos. Impresionante. Realmente. Bueno, contame qué está pasando en los trenes, querido Cancelare, a propósito de la reestructuración que se viene en distintos ámbitos en el gobierno nacional. Desde que asumió el presidente Milei y desde hace 2 meses más precisamente, se cesantearon 400 personas.
todas correspondientes al área de recursos humanos. No se afectaron los servicios. Ahora bien, se abrió un cronograma para retiros voluntarios. Esos retiros voluntarios vienen desde los 30 años de antigüedad hasta los más nuevos, de hace 5 años de antigüedad. A cada uno le puede llegar a darse hasta 12 sueldos o 2 años de antigüedad como indemnización. Pero lo que está sucediendo es que se abrió el listado para los retiros voluntarios. Hay pocos anotados porque nadie quiere salir, pero ahora el gobierno lo está frenando, es decir, no lo está impulsando, no está yendo a los que podría llegar a habilitar porque están en condiciones de tener un buen retiro. ¿Por qué no lo está haciendo? Porque no hay plata. O sea, no tienen para pagar ese contingente, digamos. Entonces, esto que estamos viendo en otras áreas del Estado, Telam, por ejemplo, que fue cerrada, que iba a venir INADI. con el bisturí, el INADI, que iban a ser despedidos. Fueron cerradas, pero siguen pagando el sueldo a los empleados. Efectivamente, ¿por qué? Porque no pueden realizar los retiros Exacto. por este tipo de cuestiones. Con lo cual habrá que seguir de cerca eso. Y porque el ojo correo está con los viendo despidos. servicios. Y sí, claro. porque- Todos los servicios están decayendo. Los trenes Mitre, Roca, estos últimos 15 días tuvieron suspensiones de servicio casi a 1 por hora. Lo que ocurre es que me parece también ahí los gremios juegan su partido. No quiero pensar No, mal, pero no, me parece no, que hay un está poco bien. de todo, ¿no? También crear el clima, qué sé yo, me da la impresión que ahí va a haber un tira y afloje bastante importante. Mientras tanto, además hablando de los gremios, sobre Sí. la definición de Edgardo Llanos, Exactamente, te iba a decir, justamente hablando de los Hicieron una gremios, denuncia, una presentación hubo judicial, ¿o no? una denuncia penal contra Edgardo Llanos, esto es por sus dichos en torno a los senadores que aprueben la ley bases, tienen que ser escrachados tanto en aerolíneas como en los aeropuertos de la Argentina. Eso es lo que él dijo. Entonces, la denuncia penal apunta justamente al delito de amenazas, al delito de justamente incitación a la violencia colectiva. Ahí lo estamos viendo. Y recayó en el Juzgado Federal número 3 a cargo del juez Daniel Rafecas. Beretilnec dijo: no intenten condicionarnos, no lo van a lograr. Gobernador de Río Negro, que yo creo que el mandato que le ha dado a los senadores de su provincia es acompañar. Aunque creo que va a poner, este es el tuit de Alberto Beretilnec, aunque yo creo que va a poner resistencias en el tema ganancias, ¿eh? Me parece. Pero finalmente dice: juntos somos Río Negro, actuará siempre en favor de las y los rionegrinos y en defensa de los intereses de nuestra provincia. Somos plurales y democráticos, no nos asustan los debates ni las negociaciones. No somos apéndices de los partidos nacionales, creemos en el diálogo, las discusiones y respetamos las posturas diversas. Sí, lo sumamos a otros gobernadores que hicieron propias, ¿no? Declaraciones públicas en favor o mostrando proclividad a la aprobación. Correcto. Jalil, Jaldo, después no es lineal, ¿no? Porque hay diferencias entre algunos de los senadores que representan esas provincias, pero bueno, se suman a una lista larga de senadores que muestran proclividad a aprobar la ley, ¿no? Recordemos De también gobernadores, perdón. El por las RIGI dudas. es el tema El más RIGI es complejo el de esta obra. tema que más está preocupado. ¿Por qué Perdón. le dicen Rigi, perdón, a digresión? Para mí es Rigi. Si no tiene Rigi. RIGI, sí, no sé por Para qué. mí Claro, es Rigi. Yo también cometí el mismo, pero después dije, bueno, es como mi Yo le apellido. digo Rigi, ¿eh? Régimen de inversiones, no. Para régimen grandes inversiones, régimen impositivo para grandes inversiones. Sí, es RIGI. Sí. Rigi. ¿Por qué RIGI? Este, digamos, esto es Porque una- el juez Rigi le dicen Rigi y se escribe Rigi. No, está bien. No, RIGI pero es tiene- una cosa, pero Claro, RIGI es es, distinto. otra y en RIGI esta, es nos otra. fuimos. Y algunos tienen la H en el medio. Sí. Perdón la digresión. Yo iba a decir que siempre le dije Rigi, pero no lo voy a decir porque si no Débora me va a cargar. Claro, Así suena que Rigi. no lo voy a decir. Está bien, pero pará, ¿por qué el RIGI? Porque hay muchos elementos que van a significar una ventaja competitiva Sí. frente a las pymes para las inversiones de más de 200 No, millones de pero dólares también afecta a o de los ingresos 300. provinciales. Sí, pero pará. Esta es la gran discusión en el Sí, Senado. Pero pará, porque esto es un tema importante. Sí. Entonces, vos tenés un activo en una provincia. Entonces, Sí. va una empresa grande, se instala, fabrica vasos, pone una inversión de 300 millones de dólares. El productor local dice: está bien, ¿qué le vas a permitir? Bueno, que pague sin aranceles las importaciones, que tenga un régimen impositivo extraordinario, que pueda generar utilidades, dividendos, etcétera. Bueno, muy bien. Y yo, que compito, que estoy hace 10 años, que tengo historia, que produzco... Que ya puse nada. 300. Que ya puse los 300 hace 10... No, vos no.
¿Qué dice el gobierno? Con cierto tino también. Mirá, cuando viene la gran empresa, después las pymes que proveen también suman volumen, tienen más trabajo, tienen una cadena de comercialización adicional. Y esto que le estamos dando a las nuevas inversiones para que vengan los nuevos, como atractivo, como lo tienen todos los países que fomentan las inversiones. Y ahí que dicen los gobernadores en el medio, sí, pero pará, porque nosotros vamos a recibir menos impuestos, lo que dice Cancelare. Con lo cual, ¿quién me compensa? Y entonces el gobierno nacional dice, pero te compenso con los empleados que vas a tener en tu provincia. No, y con ganancia te estoy compensando. En esa estoy con el gobierno. Hay una manera de resolver este problema, que tenés que aumentar el mínimo para invertir para acceder al beneficio. Eso se podría resolver en la reglamentación. El problema es que los gobernadores, quizás con buen criterio, no creen que el gobierno haga esto en la reglamentación. Vos podrías poner un proyecto de 2.000 millones de dólares que tenga esta clase de beneficios que son muy interesantes. No es tan distinto al decreto Chevron en su momento. Recuerdan que Cristina Kirchner, para erradicar una inversión importante de la empresa norteamericana Chevron en el país, hizo un decreto a medida de Chevron, en un momento donde faltaban los dólares y Chevron puso un montón de dólares en la Argentina. Hoy hizo referencia a ese capítulo, Cristina, cuando habló en el Instituto Patria. Correcto, es verdad. Sí. Tenemos algo de Cristina, a propósito, por si se lo perdieron. Yo creo que lo más interesante es cuando le dice el superávit fiscal es... Trucho. Trucho, así lo definió. Sí. Estaba recordando la palabra. Trucho. Es trucho. Yo creo que ahí, porque recoge parte de algunas observaciones que han hecho muchos, que hemos incluso marcado aquí, pero que tampoco son tan lineales, digamos. Pero Cristina dice esto. Además dije que lo del superávit era un superávit trucho, que era mentira, porque le debían a todo el mundo. Bueno, acá tengo en mis manos una resolución de la Secretaría de Energía, que salió fechada ayer 6 de mayo. ¿Qué hacen la Secretaría de Energía? Bueno, apareció una vez más el gran reperfilador, el Toto Caputo, esta vez reperfilando las deudas de las energéticas con un bono, ¿cuándo no? Un bono de deuda en dólares. O sea, que el superávit era, como dijimos nosotros, trucho. ¿Se dan cuenta que todo ese verso del superávit era eso? Un verso, por más que el presidente se enoje. Lo que se conoció es que en diciembre y enero se lo van a pagar con un bono al 2038 a las energéticas. No dijeron que sí todavía. Que no dijeron que sí. No. No van a querer, son más de 600.000 millones de pesos. el ¿no? 2038. Están enojadísimos con eso, porque les deben plata, no pueden funcionar y Caputo les quiere colocar un bono a largo plazo. Hasta donde yo sé, estaban discutiendo para no aceptarlo. Con lo cual ahí está el horno. No, está Conflicto en horrible. puerta. Y hay dos sectores empresarios que se le pararon de manos al ministro de Economía. Por un lado están los generadores y por otro lado también está el sector de la salud que Sí, claro. sigue bastante disgustado, más allá del episodio Velocopit en particular, porque claro, el gobierno trató de buscar, como yo lo veo, un chivo expiatorio ahí, pero se cargó al resto del sector de la salud que está muy enojado con el gobierno, con lo cual ahí tiene dos problemas el gobierno. Necesito contestarle un cachito a Cristina Kirchner. Ay, ¿Me vas sí, a yo dejar, estaba no? esperando, Gracias. por favor. Primero, el tema del bono es así como dice la expresidenta. También hay que decir que el que usó un bono gigantesco, si mal no recuerdo, de unos 10.000 millones de dólares, perdón si hay alguna imprecisión en el número fino, fue Néstor Kirchner, que para pagarle al Fondo Monetario Internacional le colocó una letra intransferible al Banco Central. ¿Sí? O sea, cuando Kirchner dijo que le pagó al Fondo Monetario Internacional, no le pagó al Fondo Monetario Internacional, sino que le clavó un poco más de deuda al Banco Central, cosa que podría ser comparable a grandes rasgos con lo que hace Caputo en este momento. Y la otra, el que reperfiló en realidad no fue el pobre Caputo, que hizo otras cosas en el pasado, Hernán Lacunza. sino Hernán Lacunza. No, y además, perdón, Cristina Kirchner hablando del tema del déficit fiscal, ella que dilapidó los superávit gemelos que heredó del gobierno de Néstor Kirchner, que fue mermando en materia de, o increyendo, mejor Creo que dicho, eso en es lo más materia grave. de déficit
año a año de los 8 años que gobernó la Argentina, dejando un banco central sin reservas, dilapidando las reservas positivas y abultadas, podríamos decir, que había heredado también del gobierno anterior, que era el de su marido, Néstor Kirchner. La verdad que es... Sí. O sea, yo puedo entender todo el análisis. Ahora, que lo diga Cristina, me parece A mí que me da la ya sensación de es que una Cristina, inmoralidad. Cristina quiere decir, yo no pude, ustedes tampoco. Me da la sensación Yo de creo que eso es lo funcionará el está gobierno de vuelta. Es toda imagen que el gobierno le es favorable, le es beneficiosa, la propaga, gustosamente la replica, la va a compartir, la va a viralizar, porque todo eso es el activo más importante del gobierno. No te extraña que empiecen a aparecer cuentas de ex del presidente o de voceros de funcionarios de gobierno respondiendo a Cristina. Obvio que les es funcional. A mí me hubiera gustado Cristina Fernández de Kirchner hablando más cuando tenía responsabilidad para ponerse a cargo de la resolución de los problemas para lo que la gente la votó. Decís Por cuando caso fue como vice. vicepresidente. Escribió 18 cartas, Paulino. No era la manera de ser vicepresidenta, era mucho más la idea de ser vicepresidente. Dicho esto, después reaparece con toda escenografía también más del pasado que del futuro. Y con recogiendo el guante de la idea de, en una nueva fecha cara a los intereses del peronismo, como el natalicio de Eva Duarte de Perón, finalmente rodea de mujeres. En el Salón de las Mujeres que inaugura dentro del Instituto Patria, después que el presidente Milei eliminó el Salón de las Mujeres de la Casa Rosada y va a inaugurar el Salón de los Héroes, qué sé yo, ¿cómo es que se llama? ¿Sí? Los próceres. De los próceres, cuyo busto de Carlos Menem va a ser inaugurado formalmente el 14 de mayo, que hace alusión a la fecha en la que Menem gana la elección de 1989 y luego es reelecto en 1995. Ya hay un cuadro igual en la casa. Recuerdan, fue el mismo día. Estamos hablando de dos peronismos. En la simbología, en la forma de construcción de administración del poder, del verticalismo, de ciertos rasgos, sí. Con génesis, primero y fundamentalmente, de cooptación de votantes peronistas que traspasaron el peronismo y eligieron a Milei como camino de esperanza. Para romper el sistema que les devolvía como imagen todas las penurias que afrontaron en su vida cotidiana. Y todos los limitantes a ese mecanismo de ascenso social que en la Argentina se rompió, se quebró. Y yo creo que ahí está el efecto de la licencia social de Milei para hacer cosas que ningún gobierno en la Argentina hizo, un ajuste de 5 puntos del Producto Bruto Interno. Inimaginable. Inimaginable. Con la calle como está. A propósito de los nombres, no le quiero quitar seriedad a lo que dijiste vos, muy interesante por otra parte. Hoy hay otro, no te lo digo en serio, hay otro nombre que ya no está más a partir de hoy. Ah, el CCK. A partir de ahora es Palacio Libertad. Palacio Libertad, así es. Exacto, Palacio Qué Libertad. provocación, ¿no? El Centro Cultural Kirchner, eso hablamos. Ahí está el tuit de Adorno y dice Palacio Libertad, fin. Con lo cual va a salir el decreto mañana, porque entiende que por decreto se puede hacer. Sí, ahí está, ¿ves? Palacio Libertad, fin. Mirá. Bueno, es lo que vos decías, ¿no? También un poquito la intención, la narrativa de copar la agenda pública con estos temas que un poco distraen de otras cuestiones más relevantes. Para algunos es equiparable con lo que hacía el kirchnerismo respecto de la batalla cultural, ¿no? Si el populismo de derecha, si el populismo de izquierda. Yo ahí pongo un matiz porque yo lo equipararía si hubiesen tomado la decisión de renombrar al Centro Cultural Kirchner con un nombre partidario que tenga alguna afinidad con el gobierno de Milei. Bueno, ahora algunos Palacio dicen, Libertad, Bueno, ¿qué chicos, sería, Débora? Pero la palabra libertad... No pueden poner Menem. Palacio Libertad vendría a ser la libertad avance, falta No, bueno, viva pero la es una libertad, palabra carajo. que excede a Milei. Es una palabra muy importante, muy grande. Si lo hubiese hecho el kirchnerismo lo estaríamos matando. ¿Sabés lo que pasa con esto? Me parece que no hay pasado en Milei, entonces... Claro, salvo Carlos Menem, que es prócer. Ahora, después, todo lo que sea Menem, sí. De hecho, registro de la propiedad automotor. ¿Cuántos son los Menem que tienen registro de la propiedad automotor? Fabuloso. Hoy hizo una... Camila Dolabjian hizo una investigación fabulosa que respecto de todos... ayer. Sí, los dirigentes de la política actual y pasada que tienen registro automotor de los más varios. preciados. Porque, por ejemplo, los Menem, creo que es una prima de Lule Menem la que tiene el registro automotor de Capital. Porque vos fíjate que los registros automotores, depende del lugar geográfico donde estén ubicados, tienen más o menos nivel de ingresos porque son más transacciones, autos más caros, en fin. Este era uno de los registros más apetecibles, te diría.
tiene vinculación directa con Lule Menem, no tan cercana con Martín Menem, creo que es un primo segundo, tercero, pero efectivamente viene de aquella época. Si tenemos ¿no? el tuit de Camila, lo ponemos en un ratito. Mientras tanto, quiero decir que la UATRE, me dicen, confirmó que adhiere al paro nacional y se opone a la reforma laboral. La UATRE, que era el gremio de los trabajadores rurales, del Momo Venegas. Del Momo Venegas, Momo exactamente. Venegas. ¿Qué es lo de Camila? Dale, tenemos el hilo de Twitter. Bueno, está bien. Los apellidos políticos detrás del registro. Pero quería poner en el hilo. Ella decía qué registro, Bueno, pero en qué fíjate, jurisdicción. los apellidos: Menem, Cerruti, Barra, Arcioni, Zapag, Randazzo. Sí, correcto. Pero está bien, pero yo lo que quiero es porque lo encabeza con Menem, Camila, el hilo de tweet, porque no creo que sea inocuo. Porque ella está observando que estas prácticas, dependiendo de ciertos apellidos, tienen un nivel de influencia mayor. Está Marcela Fátima Menem, sobrina del expresidente Carlos Menem, hermana de Eduardo Lule Menem. Después hermana, yo aparece dije prima, me Juan equivoqué. Pablo Valente, cuñado de Eduardo y tío de Martín, que también tiene una encaba. En Plotier, Neuquén, está Lala Herminia del Carmen Simán Menem, sobrina segunda del expresidente. Otra sobrina del mismo ocupa uno en Marcos Paz, María Isabel Simán. Entonces, después vienen todo el resto, Gabriela Cerruti, la hermana, todo lo que ya conocemos. Pero nada, como el gobierno dijo que iba a eliminarlo, después apareció con una reducción al 40%. No sé por qué el 40%, no el 30%, no el 20%, no el 60%. Yo dije, bueno, será fruto de la negociación política con la oposición. Bueno, tal vez porque algunos de los propios también se dieron cuenta y pidieron. Sí. No sé, me parece. Bueno, más allá de todos estos temas, ¿qué tenemos en términos de inflación? La semana que viene recién, ¿no, Pablo? Sí. ¿Sería el lunes, martes? No recuerdo El 14. 14, martes. 14 queda 14. 14. Sí, martes. Vos lo dijiste, sería El alrededor dato del 9. donde Milei va a festejar el dígito de inflación. Claro. Que igualmente va a ser una de las tasas de inflación más altas del planeta, si no es que ¿La más? se constituyen la más alta del planeta. Sí, Aún. sí. También hay que decir que, a ver, repetimos, la inflación del año pasado terminó por encima del 200%, en este momento está viajando a un nivel mucho menor. Algunos cálculos dicen que podría terminar este año apenas por encima del 160%. Obviamente es un número horrible, pero no tan malo como el del año pasado. Lo que quiero decir con esto es que todavía falta mucho camino. Claro que falta mucho, eso no tengas duda. Miren esta batalla campal que voy a compartir en Tucumán. ¿Vieron lo que pasó en No. Tucumán con los pibes? No. La batalla campal de los dos bandos. Pleno centro de la ciudad de San Miguel de Tucumán. Tremendo. Esto ocurre entre chicos secundarios, colegios secundarios, de dos instituciones educativas, una privada y una pública, en la capital de San Miguel de Tucumán. ¿Podemos verlo? De control, peleas en pleno centro de Tucumán, en vivo para el Siglo Web. El Siglo Web lo levanta, lo publica un periodista, un cronista que estaba en el lugar. Pelea por todo el centro. Hace falta más policía. Impresionante las escaramuzas. Descontrol total. Pleno centro de Tucumán. Pleno centro. Alumnos de la escuela técnica y de la escuela del IPT. Descontrol total en el centro tucumano. En vivo, el Siglo Web. Impresionante. Papito, ¿no? Impresionante. En Más la me cuadra- impresiona que la violencia, que es realmente muy dolorosa entre los jóvenes, la falta de respeto por la autoridad. Además. Porque entre medio de los Pero jóvenes que se casi daban pidiendo piñas entre perdón. sí, había policías y era lo mismo que si estuviera parado ahí, qué sé yo, no sé, un ¿Qué- diariero. ¿Qué Alguien podemos de- pedir si es la violencia que vemos todos los días en las redes? Bueno, pero las redes no es el mundo. Bueno, hay una pero vida. en un momento No, además de las empieza a redes. trasladarse en el mundo. Si vos venís con violencia de arriba, viene la violencia de pero abajo. es parcial un eso, exceso. Alejandro, porque, es qué sé yo. inexorable. No, Lo vivimos porque- no, cuando porque pasaban estas 2015 cosas con Cristina, cuando nos insultaban en los medios, nosotros decían, ojo con la violencia de arriba. Pero Mi estoy de acuerdo en pensamiento es eso. el mismo. Pero estoy de Ojo acuerdo. con la violencia. Estoy de acuerdo en eso. No.
no me cambies el eje de lo que quiero decir. Ese En era 2015, viejo. No era en 2015 se habló de Relato Salvaje como la película que sintetizaba el contexto Sí, político. como Muy Mita vi- Rodríguez y demás. Muy virulento, ¿te acordás? Bueno, Sí, sí. y decíamos y describíamos que era un clima de época. Nos viene acompañando efectivamente hace muchos años. Cada vez peor. Lo que estoy diciendo es que acá estamos hablando de chicos de la Escuela Técnica y el Instituto Privado de Tucumán, en Crisóstomo Álvarez al 600, Ciudad Capital, donde ustedes vieron que no había, podía haber terminado en tragedia. Lo que remarca, la policía estaba como, digamos, Pintada. participando Era minoría. de Y era Está una bien. mujer observadores. policía. Está bien, pero un adolescente que ve 3, 4 policías y está cometiendo la flagrancia de una situación tan violenta, en una situación normal detiene su accionar. Acá la policía no significaba nada, hay una falta de Ya respeto no absoluta por la significa más autoridad, nada ¿no? hace mucho tiempo. Hace muchos Sí, años. sí, Ya Bueno. lamentablemente. le han perdido el respeto a la policía. Pero evidentemente acá hay algo que vamos a tener que revisar. Hay preocupación, me dicen, por el tema del hospital italiano. ¿Hubo alguna novedad adicional hoy, después de que notificaran a algunos empleados de que la situación, si hay que retrotraer los aumentos, si tienen que devolver plata, la empresa no podría seguir adelante? Quizás haya despidos en el hospital italiano. Guarda, es un tema no complejo, 8.500 Sí, y trabajadores. también había alguna comunicación de algunas empresas de medicina respecto de los incrementos de honorarios a los profesionales de la salud, ¿no? En este contexto Sí. de retrotraer cuotas, ¿qué pasa con los honorarios profesionales? No, y además hay que ver que más allá de retrotraer, la justicia ordenó que tienen que hacer un plan de pagos para devolver el excedente de lo cobrado. Pausa. Perdón, Pablo. Me quedé con la palabra en la boca. Bueno, a ver, perdón. En Santa Fe hay empresarios de la medicina muy, pero muy